Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de dinámica rotacional. El problema consiste en lo siguiente. Se tiene dos masas unidas M1 y M2 mediante una cuerda sin masa. ¿Qué pasa con una polea que tiene una masa de 50 kilogramos y radio 1 metro? La masa M1 tiene 10 kilogramos y la masa M2 100 kilogramos. Existe un coeficiente de rozamiento dinámico entre la superficie y la masa M1 de 0,2. ¿Qué nos pide hallar? Inciso A, la aceleración de M1 y M2. Inciso B, las tensiones de las cuerdas T1 y T2. Bien, para resolver este problema, lo que debemos hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si analizamos el cuerpo M1, tendríamos el peso, uno que actúa hacia abajo, la fuerza normal N1 hacia arriba, la tensión de la cuerda T1, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Sobre la polea tendríamos una tensión T1 o el principio de acción y reacción, una tensión T2, el peso de la polea y una reacción R debido al apoyo de la polea. Sobre la masa M2 tendríamos las siguientes fuerzas: el peso 2 hacia abajo, la tensión 2 hacia arriba, y bueno, esas son todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de esos cuerpos. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. Analicemos a la masa M1. M1, colocamos el eje Y, el eje X. Sobre M1 tenemos peso 1, normal 1, fuerza de rozamiento 1 y tensión 1. Además, sabemos que la masa M1 está acelerando encima del eje X. Por lo tanto, la aceleración de A1 será este sentido. Vamos a analizar a la polea. A la masa M2 inicialmente. M2, eje Y, eje X, y tendríamos las siguientes fuerzas que actúan sobre la masa M2. Peso 2 hacia abajo y la tensión 2 hacia arriba. Hay que hacer notar que debido a que la polea tiene una masa, las tensiones de las cuerdas T1 y T2 no son iguales, son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a considerar la inercia de la polea. Bien, la masa M2 va a caer también por acción de la gravedad hacia abajo, por lo tanto la aceleración 2 estuviera hacia abajo. Vamos a la polea. La polea, ahí está la polea, eje Y, eje X, y tendríamos las siguientes fuerzas que actúan sobre la polea. Tendríamos el peso P de la polea, la reacción, una reacción de la polea, una tensión T1 y una tensión T2. Hay que hacer notar que esta distancia es el radio, esta distancia también es el radio. Bien, además la polea está rotando en este sentido. Este es el sentido de la aceleración angular de la polea.
Bien, vamos por la masa M1. Sobre la masa M1, debido a que hay fuerzas de rozamiento, primero hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, para hallar la normal. Decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa que estoy analizando por la aceleración del cuerpo que estoy analizando. Positivo los que van hacia arriba. Sin embargo, hay que hacer notar que el cuerpo M1 no sube ni baja. Por lo tanto, en el sentido Y, la aceleración de este cuerpo vale 0. Por lo tanto, podemos decir que esto es 0. Entonces, sumatoria de fuerzas, eje Y sería igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Normal 1 menos peso 1, igual a 0. Donde la normal 1 es igual a peso 1 o masa 1 por la gravedad. A continuación, hacemos sumatoria de fuerzas en el sentido X es igual a M1 por A1. Positivo en sentido en que acelera el sistema. En este caso acelera hacia la derecha. Por lo tanto tuviera la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a la masa M1 por la aceleración 1. Aquí debemos hacer notar de que tanto M1 y M2 y la polea están unidos con una misma cuerda. Por lo tanto, la aceleración 1 es igual a la aceleración 2 y es igual a la aceleración de la polea, que también es A. Por lo tanto, aquí podríamos llamar A directamente. Bien, a esta ecuación le llamaremos la ecuación número 1. Vamos al segundo cuerpo. Hacemos sumatoria de fuerzas en el sentido Y es igual a la masa que estoy analizando, masa 2 por la aceleración 2. Positivo en sentido de aceleración, hacia abajo. ¿Quiénes van hacia abajo? Peso 2 menos la tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Sin embargo, la aceleración 2 es igual también a A. A esta le llamamos la ecuación número 2. Vamos ahora a la polea. En la polea vamos a hacer la sumatoria de momentos o torques en el punto O. Entonces decimos sumatoria de momentos o torques en el punto O, o sea, en el centro. Es igual a la inercia por la aceleración angular. Positivo en sentido de rotación de la polea. En este caso la polea está rotando en este sentido. Por lo tanto, tanto el peso de la polea como la reacción no generan un momento porque pasan por el punto O donde estamos generando momento. Por lo tanto, tuviera la primera fuerza T sub 2 por el radio. Fuerza por distancia por su brazo. Signo positivo porque está girando en este sentido. Menos T sub 1 por el radio. ¿Por qué menos T sub 1 por el radio? Porque la fuerza sería T sub 1 y el radio R. Y el sentido, bueno, está haciendo girar en el sentido antihorario. Es igual a la inercia de la polea. En este caso, la polea se considera un cilindro achatado. Por lo tanto, la inercia de una polea de un cilindro achatado es igual a 1/2 de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Bien, y la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial de la polea dividido entre el radio. Aquí podemos hacer unas simplificaciones. Se nos puede ir un radio con un radio y otro radio con estos dos radios. Por lo tanto, tendría aquí de la siguiente manera la ecuación. T sub 2 menos T sub 1 es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración del sistema. Y a este le llamamos la ecuación número 3. Si nos fijamos, tenemos básicamente tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Tensión 1, la aceleración, tensión 2, la aceleración y tensión 1, tensión 2 y la aceleración. Las incógnitas son tensión 1, tensión 2 y la aceleración del sistema. Bien, existen varias técnicas matemáticas para resolver ese sistema de ecuaciones. Sin embargo, uno de los métodos dice
sume las ecuaciones, debido a que los signos son contrarios de las tensiones, estas se van a eliminar. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a sumar a continuación la ecuación número 2. Entonces me voy aquí y colocamos la ecuación número 2. Entonces, sumando ecuación 1 más ecuación 2 más la ecuación 3. Coloco la ecuación 1 tal como está. T sub 1 menos fuerza de rozamiento 1 es igual a M1 por aceleración. La ecuación 2 dice que es igual a peso 2 menos T sub 2 es igual a M2 por la aceleración. La ecuación 3 dice es igual a T sub 2, lo voy a reordenar, menos T sub 1 más T sub 2. Nada más he invertido esto de posición. Igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. Si sumamos estas cantidades, T sub 1 menos T sub 1 se eliminan, ¿no? Se resta. Menos T sub 2 más T sub 2 se elimina. Por lo tanto, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Peso 2 menos fuerza de rozamiento 1 es igual, de aquí puedo factorizar la aceleración, y me quedaría M1 más M2 más 1/2 de la masa de la polea. Bien, de aquí despejo la aceleración. Por lo tanto, la aceleración será igual a ¿cuánto? La aceleración, pasamos todo esto a dividir, y me queda que peso 2 menos fuerza de rozamiento 1 dividido entre M1 más M2 más 1/2 de la masa de la polea es igual a la aceleración del sistema. Bien, a este le llamaremos la ecuación número 4. Ahora reemplacemos valores a la ecuación 4. Reemplazando en la ecuación 4. La aceleración es igual a peso 2. ¿A qué es igual el peso 2? Sería igual a la masa 2, que vale 100, por la gravedad 9,81 menos la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual fuerza de rozamiento? A mu por la normal. ¿Cuánto vale mu? 0,2, el coeficiente de rozamiento, por la normal. ¿Cuánto vale la normal? La normal 1 es M1 por la gravedad. M1 vale 10 por 10 por la gravedad 9,81. Abajo tendríamos M1 más M2 más 1/2 de la masa de la polea. M1 vale 10 más M2 vale 100 más 1/2 por la masa de la polea, que vale 50. ¿De dónde calculamos la aceleración total? Si multiplicamos 100 por 9,81 menos 0,2 por 10 por 9,81 dividido entre 10 más 100 más 1/2 de 50, nos da un valor de 7,121 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración del sistema. Bien, acabamos de contestar inciso A. Entonces la aceleración vale 7,121 metros sobre segundo al cuadrado. Para calcular el inciso B, la tensión 1 y la tensión 2, debemos basarnos en las ecuaciones 1 y 2. Entonces aquí colocamos de ecuación 1. De ecuación 1 tenemos que la tensión es igual a masa 1 por la aceleración
más, este que es menos, va a pasar al otro lado con más, la fuerza de rozamiento 1. Entonces digamos que la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza de rozamiento 1. Donde la masa 1 sabemos que vale 10 por la aceleración que hemos calculado previamente 7,121. 7,121 más la fuerza de rozamiento 1. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? A μ por la normal 1. ¿Cuánto vale μ? El coeficiente de rozamiento, 0,2. 0,2 por la normal. La normal es igual a la masa por la gravedad. Masa 1 por la gravedad. Masa 1 vale 10 por 9,81. De donde, si multiplicamos 10 por 7,121 más 0,2 por 10 por 9,81, vamos a obtener un valor de 90,83 newtons. Bien, para hallar T sub 2 nos vamos a hacer ayudar con la ecuación número 2, decimos, de ecuación 2. De ecuación 2 sabemos que la tensión 2 es igual a peso 2 menos m2 por a. O sea, pasamos de sub 2 al otro lado. Tendríamos que peso 2 menos m2 por a es igual a la tensión 2. Reemplazando datos por la igualdad, la tensión 2 será igual al peso 2. ¿A qué es igual el peso 2? A masa 2 por la gravedad. O sea, 100 por 9,81. Menos m2 por la aceleración. m2 vale 100. Por la aceleración que previamente hemos calculado, 7,121. Si calculamos 100 por 9,81 menos 100 por 7,121, nos da un valor de 268,9 newtons. Con esto acabamos de calcular la tensión T sub 1 y la tensión T sub 2. Decimos que la tensión T sub 1, por lo tanto, es igual a 90,83 newtons y la tensión 2, 268,9 newtons. Hay que hacer notar que las tensiones T sub 1 y T sub 2 no son iguales tal como habíamos indicado al principio. Bien, hemos concluido con el problema.